Muchas, pero muchas bendiciones para su vida, para su familia. Bienvenidos a su canal Proclamando la Sana Doctrina. Hoy estaremos hablando de un tema que es de gran importancia para nuestras vidas y para nuestra familia, y sobre todo para nuestra nación cubana. Como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad y es servir al Señor con nuestras vidas, darle nuestra adoración, nuestra alabanza, y también tenemos que seguir predicando el Evangelio a nuestra nación cubana. Sabemos que en estos días se está llevando a cabo lo que es el anteproyecto, ya salió públicamente, y algo que nos corresponde a nosotros como padres de familia, como esposos, como ciudadanos también de esta nación, pero sobre todo como ciudadanos del reino de Cristo. Entonces debemos también hablar qué creemos nosotros, cuáles son nuestros principios sobre la familia y cuál es nuestra opinión. Es muy probable que nuestra opinión no sea la misma de las redes sociales o no sea la misma de los centros de difusión masivos de nuestra nación, pero aún así es nuestra opinión y queremos compartirla porque nuestro deseo es que la familia cubana sea cuidada, sea protegida, pero sobre todo sea bendecida con la paz del Señor. Así que vamos a estar hablando de un análisis crítico y una propuesta al anteproyecto del Código de las Familias, de la versión 22. Esta salió, ¿verdad? Tiene del 1 de agosto del 2021. Así que quiero compartir con ustedes un material que también está en las redes sociales. Nos pueden escribir y le podemos también enviar este documento. Es solo para investigarlo, es solo para analizarlo, no es una opinión definitiva, es simplemente nuestra postura como padres, como esposo, ¿verdad? Y también como pastor de una congregación donde uno de nuestros llamados es cuidar la familia. Así que quiero hablar de 5 cosas que este nuevo anteproyecto contiene. Entre muchos elementos, entre varias páginas, tiene cosas muy importantes, pero nosotros no queremos hablar ahora de esas cosas que vemos de una forma beneficiosa, sino que queremos hablar de otras que consideramos que no están enfocadas de la mejor manera y que pueden traer daño a nuestra nación o a nuestra familia como tal. Así que lo primero que voy a estar hablando es algunos puntos principales de este código, algunas críticas y una propuesta para alguno de estos elementos, ¿ok? Entonces, en primer lugar, quiero hablar lo que dice el nuevo anteproyecto del Código de las Familias, versión 22, con fecha del 1 de agosto del 2021, sobre el matrimonio. Si usted va a este anteproyecto, se va a dar cuenta en el título 5, cuando habla del matrimonio, el capítulo 1, en cuanto al consentimiento y la capacidad para formalizar matrimonio, el artículo 61 sobre el matrimonio dice de esta manera: el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de 2 personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común sobre la base del afecto y el amor. ¿Cuál es nuestra opinión sobre esta primera parte? Entender aquí que el matrimonio, en el artículo 61 del nuevo anteproyecto, está basado en esta primera postura que dice que es la unión voluntariamente concertada de 2 personas. Antes de hablar de algunas críticas, quisiera hacer un poco de historia. Es muy importante que nosotros hagamos historia porque alguien dijo en una ocasión que cuando ignoramos nuestro pasado es probable que también ignoremos nuestros errores y estemos condenados a repetirlo. Déjame hablarle de una historia no tan antigua, sino la historia más reciente sobre este artículo. Recordemos primero lo que dice el actual Código de Familia de la República de Cuba, la Ley 1289, en el título Código de Familia 1975. Dice en el artículo 2 de este momento, este es el vigente, dice de esta manera: el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Es decir, que este es el actual Código de Familia, el que está vigente, y dice que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer. ¿Qué nos dice eso? Que hasta ahora lo que se tiene aceptado como un matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. No es lo que dice el anteproyecto. El anteproyecto trae otra propuesta. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted recuerda lo que decía la Constitución de la República de Cuba de 1976? Bueno, lo que decía la antigua Constitución de la República de Cuba en el capítulo 4, en el artículo 36,
era de esta manera: el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello. ¿Cuál fue la propuesta? Si usted recuerda, esa propuesta que sale en 2018, de 2019 después se lleva a todo esto de la votación, era el artículo 68, que es: el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas. Aquí podemos ver que la antigua constitución la constitución del 76 decía que el matrimonio es entre dos personas, un hombre y una mujer. Se hizo una propuesta en el 2018 de poner en esa propuesta, era el artículo 68, el matrimonio es la unión entre dos personas. ¿Sabe? Cuando se llevó a votación y se hizo toda la recogida de las opiniones de la nación cubana, este dato lo saco yo de las noticias de Cuba Debate, ¿verdad? Es decir, el sitio oficial digital, usted lo puede encontrar en internet, puede acceder a él, y esta es la noticia oficial de Cuba Debate. Dice así: el artículo 68, que era la propuesta, relacionado con la institución del matrimonio, recibió 192.408 opiniones, el 24.57% del total de la consulta, y fue mencionado en 88.066 reuniones, es decir, en el 66%. ¿Qué dice este sitio oficial? La mayoría propuso sustituir la unión concertada entre dos personas y volver a que sea entre un hombre y una mujer, como está en la actual Constitución. En ese momento era la Constitución de 1976. Es decir, antigua Constitución, la del 76, decía que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Se hace una propuesta que ahora trae: el matrimonio es la unión de dos personas. La mayoría de las personas allí, ¿verdad? En el 66% de las reuniones, en una opinión del 24.57%, es decir, que 192.408 opiniones se hicieron sobre esto. Y dice textualmente que la mayoría propuso que se eliminara esto y que se quedara como estaba: el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Bajo esa premisa, bajo esos resultados, y los estoy citando del mismo sitio oficial de Cuba Debate, la pregunta sería: ¿qué debió quedarse en la actual Constitución, en la propuesta? Bueno, que el matrimonio es la unión concertada entre un hombre y una mujer. Bueno, no fue eso lo que ocurrió, sino que en la actual Constitución, aprobada en el 2019, el artículo 82 dice de esta manera: el matrimonio es una institución social y jurídica, es una de las formas de organización de la familia, se funda en el libre consentimiento, en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos. En otras palabras, nosotros podemos ver que lo que se hizo fue, en nuestra humilde opinión, es que no se tomó en cuenta lo que la mayoría propuso, sino que más bien se dejó abierto y se hicieron al final de esa Constitución algunas disposiciones transitorias, que la 11ª decía o dice de esta manera: atendiendo a los resultados de la consulta popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá, en el plazo de 2 años de vigencia de la Constitución, iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio. Es decir, que en esa Constitución, la actual, aprobada en 2019, dice: de acuerdo a los resultados, atendiendo los resultados de la consulta popular realizada. Bueno, los resultados, que son los mismos que les cité anteriormente, las 192.408 opiniones, las 88.066 reuniones que se efectuaron, y que la mayoría propuso que se quitara la propuesta de la unión entre dos personas y se quedara como estaba la unión entre un hombre y una mujer, no se tomó en cuenta. ¿Por qué razón? Porque lo que se hizo fue dejar el actual artículo 82 de la actual Constitución, dejarlo abierto para entonces llevarlo al Código de la Familia. ¿Qué sale entonces en el Código de la Familia? La propuesta, una vez más, que fue rechazada en esa propuesta del 2018 en la Constitución, se llevó entonces que el matrimonio es la unión entre dos personas. ¿Cuáles son las críticas que queremos hacerle a este artículo 61 del anteproyecto? Número 1, los números son evidencia de que no se ha tenido en cuenta la voluntad de un gran número de personas que no estaban ni están a favor de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. En siguiente lugar, la homosexualidad es una orientación sexual. Toda persona es libre de tener o adoptar su orientación sexual, incluyendo la homosexualidad. Pero los gustos y los sentimientos son cosas del individuo, no se pueden legislar.
Yo no puedo tener mi preferencia sexual y usted debe respetarla, como yo respetaré la preferencia sexual que usted tenga, la orientación sexual que usted tenga. Pero de ahí a legislar los gustos, los gustos no se pueden legislar, porque alguien aparecerá mañana diciendo, mira, yo quiero casarme con un niño, yo quiero casarme con un menor de edad, o yo en realidad siento el deseo de casarme con más de una mujer, y esa es mi orientación sexual, ese es mi gusto. No, los gustos no se legislan. En siguiente lugar, quiero hablar que las relaciones homosexuales no son biológicamente aptas para incorporar la complementariedad corporal y espiritual de los sexos. Ni pueden estar abiertas a la vida, ni aportan a la sociedad la especial eficacia que justifica la regulación del matrimonio y su protección. Pretender extender a los homosexuales el régimen matrimonial es un intento vano de cambiar mediante leyes la realidad de las cosas. Por mucho que dos homosexuales compartan cama y bienes o ganancias, no se parece su relación a la matrimonial. En nada esencial, pues falta la complementariedad corporal de los sexos y su reflejo psicológico y la consiguiente apertura a la vida, y por tanto lo específico de la eficacia social del matrimonio como origen de la familia. De hecho, solo hablar del término matrimonio, la palabra viene del latín matriz y monium, y matriz es la matriz que viene también tiene relación con mater, que es madre, es decir, la matriz, la progenitora, y monium es, calidad de la que da luz. Es decir que incluso el propio término matrimonio homosexual no existe, pues entre dos hombres no hay matriz, y entre dos mujeres hay dos matrices, pero no hay espermatozoide, no está la persona que fecunda, es decir, el esposo. Entonces, en este aspecto, nosotros podemos decir que no es correcta la postura de legalizar las relaciones homosexuales, incorporándolas de alguna forma al régimen matrimonial. Entre varias cosas, quiero hablar rápido de 3 razones. Número 1, la homosexualidad ni es ilegal ni está perseguida. Al menos en el mundo occidental y en la nación cubana tampoco. Usted, por ser homosexual, usted no va a ser perseguido. Independientemente que yo tengo mis principios cristianos, y también como pastor de una iglesia enseño que el pecado es desagradable delante de los ojos de Dios. Yo no voy a salir detrás de un mentiroso para golpearle, o haré una manifestación de odio contra un homosexual o contra un ladrón. Mi trabajo es predicar el evangelio, lo promuevo, lo promulgo, lo defiendo, pero cada persona tomará su decisión. Ahora, cuando se habla de legislar para una nación en beneficio de un grupo, la unión matrimonial, pero entre homosexuales, de hecho, como le decía, ni el término aplica, ni tampoco aplica eso de que vamos a darle un derecho porque ellos no lo tienen. No, usted puede hacer en su vida personal lo que usted entienda, pero de ahí hacerlo una ley nacional, entonces ya eso puede estar atacando directamente el propósito esencial y natural del matrimonio. Así que nosotros podemos ver, dice, los homosexuales pueden pactar con plena eficacia jurídica, compartir bienes o ganancias y derechos sucesorios, pero de ahí al régimen matrimonial, a la ley matrimonial, ¿verdad? Que es donde se procrea, donde se preserva la raza. En ese aspecto no debería ser aplicado a la unión de dos personas del mismo sexo. En segundo lugar, las relaciones homosexuales no aportan ese plus de la bondad social que implica el matrimonio como origen de la familia por su apertura a la vida. Independientemente de lo que usted decida hacer en su intimidad, llevarlo a buscar una ley que apruebe algo que va contra la propia naturaleza del matrimonio es atentar contra la misma verdad. Finalmente, los niños que creciesen al amparo de una pareja homosexual se verían privados del valor pedagógico y socializador que supone la complementariedad natural de los sexos, viéndose sometidos a un experimento psicológico de consecuencias irreversibles por su desarrollo personal o para su desarrollo personal. Pero no nos equivoquemos, lo que se pretende con estas propuestas no es tanto legalizar las relaciones homosexuales, ya que estas no son ilegales, ni equipararlas al matrimonio entre varón y mujer, cosa verdad imposible, sino lograr el efecto pedagógico en que la sociedad pueda ver como buenas y positivas estas relaciones, cambiando la conciencia social al respecto. Para lograr este objetivo puramente ideológico y antinatural, están dispuestos algunos a pagar el precio de difuminar y rebajar el matrimonio, equiparándolo a cosas distintas y de nulo valor social. ¿Nos resulta discriminatoria nuestra postura? Creemos que no, porque cuando hablamos de discriminatorio debemos entender
que no discriminamos a aquella persona que quiera tener una relación con quien le plazca. Claro que esa relación con quien le plazca siempre va a tener algunas limitantes. Por ejemplo, si una persona quiere tener una relación ahora mismo en nuestra nación, gracias al Señor, con un niño es imposible, no lo puede tener y está penado. Pero si una persona quiere tener una relación con alguien contra su voluntad, también eso puede ser penado por la ley. Es decir, que el mismo matrimonio tiene leyes, las naciones tienen leyes para cuidar lo que es la familia. Asimismo, querer añadir otra opción de matrimonio que no cumple ni con la palabra, que no cumple ni con el rol natural y biológico, ¿verdad? Incluso pedagógico para el trato después con los niños. Entonces, eso es simplemente legislar un sentimiento que más que hacer bien o traer un beneficio, creará problemas después mayores, ¿verdad? Así que nosotros podemos entender que cuando hablamos del matrimonio debemos nosotros procurar que se pueda defender la familia, no solo como cristianos que somos, sino también como sociedad que necesita cuidar lo que en realidad sigue la raza humana, ¿verdad? Que es el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Incluso hay estadísticas, por ejemplo en España, un censo que se hizo hace algunos años, específicamente en el 2001, se registró 10.500 hogares habitados por parejas homosexuales, lo cual representa el 0.1% de la familia. Repárese que aquí se está hablando de un censo, no de una encuesta. Dice más bien el contrario. Muchos homosexuales, algunos de ellos líderes de colectivos, se han manifestado contra esa ley, reconociendo que ellos tienen otra concepción de la sexualidad, en donde fidelidad no es ese valor. Las estadísticas en los Estados Unidos, en Holanda, incluso España, que son países donde están aprobados hace ya algunos años la unión matrimonial o la unión entre dos personas del mismo sexo, nosotros vamos a ver que esas estadísticas nos dan a nosotros una idea de que la mayoría de las personas del mismo sexo en realidad no quieren pactar delante de las autoridades, sino que quieren otro estilo de vida. Ahora, independientemente de que alguien lo quiera hacer, amados, amigos, podemos decirle que el matrimonio es santo, es sagrado, y no solo porque yo se lo pueda decir, tampoco porque la Biblia así lo declara, tampoco porque quizás la iglesia lo dice de esa manera, sino porque en el mismo código natural que tiene el matrimonio, es decir, la unión entre un hombre y una mujer, nosotros vemos la idea que debe ser de diferentes sexos. Así que, ¿cuál es nuestra propuesta debido a este artículo? Mantener el artículo en cuestión sobre la definición del matrimonio como está en el vigente Código de Familia de la República de Cuba, la ley número 1289 del Código de Familia de 1975. ¿Cómo está allí? ¿Cómo está incluso hoy? ¿Cómo hasta ahora mismo está vigente este código o este artículo? Dice: el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello a fin de hacer vida en común. Nuestra propuesta es que, número uno, se respete lo que la mayoría del pueblo, ¿verdad? La mayoría de las opiniones en el 2018 fueron registradas. Si hablamos de matrimonio, si hablamos de nuestros principios, si hablamos incluso de nuestra historia, de la historia de la nación cubana, ¿verdad? De la historia de líderes de la nación cubana que han sido representados por mucho tiempo por los libros de historia, por los personajes en prominencia de esta nación, no estaban de acuerdo tampoco con esa idea. Ahora, si usted quiere tomar esa decisión, pues sígalo de una forma personal, pero llevarlo a las leyes, solo esto puede pasar como una mala decisión de legislar aquello que es antinatural y aquello que va contra los principios verdaderos de una familia, un hombre y una mujer. Así que, debido a este primer artículo, sería nuestra primera propuesta. Una segunda propuesta es sobre lo que dice el nuevo anteproyecto del Código de las Familias, esta versión que estamos discutiendo, la versión 22, sobre la unión de hecho afectiva. Esta es una propuesta que está en el título 6 y dice así el artículo 171. Dice de esta manera: las disposiciones de este título se aplican a las uniones de hecho afectivas entre dos personas
con actitud legal para ello, que comparten un proyecto de vida en común de carácter singular, estable, notorio y durante al menos 2 años. Esto es una de las legislaciones que se conoce en otros países como la ley del concubinato o la ley de las 2 personas que están unidos por afecto y que no quieren pasar al régimen matrimonial como está establecido por la ley. Ahora, estas personas ya de hecho no quieren el matrimonio legal y oficial delante de un notario, delante de la sociedad, con todas las cuestiones legales que eso lleva. No lo quieren llevar. Ahora se está dando la propuesta de la unión de hecho afectiva, pero vuelvo a decir entre 2 personas. Nosotros tenemos nuestros principios y claro que nosotros sabemos que esta constitución no está escrita para la iglesia de Cuba, sino que está escrita para la nación cubana. Pero nuestra postura es que nosotros entendemos que el matrimonio es tan sagrado. Entendemos que el matrimonio es único, entendemos que el matrimonio es una enorme bendición. Y desde esa perspectiva, nosotros podemos decir que en cuanto a este punto, de acuerdo a nuestra fe evangélica, viola el principio en sí del matrimonio, de la unión entre un hombre y una mujer de una manera oficial y legal, ¿verdad? La unión entre un hombre y una mujer es un requisito o un privilegio que Dios nos da en cuanto a las relaciones sexuales son para este marco. Ahora, sabiendo que todas las personas que nos están viendo, o incluso en nuestra nación cubana, no son cristianas y no están de acuerdo a los principios que dice la Biblia, aún así tenemos una propuesta y es no proponer ese artículo como una opción más fuera del marco matrimonial. En caso de permitirlo, pues sabemos que hay muchos que no obedecen la Biblia o que no están de acuerdo a lo que los principios de Dios dicen de esta manera, no permitir este recurso como un amparo legal para adoptar por parte de relaciones homosexuales. Y más adelante vamos a hablar rápidamente sobre los puntos que entendemos sobre la adopción. Es decir, que si se habla de la unión de hecho afectiva, primero no estamos de acuerdo porque creemos que es el matrimonio la bendición que Dios nos ha dado para que un hombre y una mujer se unan. Aún así, si son personas, por supuesto, que no son creyentes y quieren estar unidos sin tener un reconocimiento legal, ya sea ante las autoridades, como nosotros en nuestras congregaciones predicamos, y es que nosotros los pastores, aunque no tenemos ese amparo jurídico en Cuba para poder unir legalmente ante las autoridades un hombre y una mujer, ¿verdad? El matrimonio, sí sabemos que la bendición que Dios nos permite dar a los matrimonios es maravillosa. Ahora, en cuanto a esto, nuestra propuesta es, en primer lugar, que no se apruebe esta idea de la unión de hecho afectiva, pero si se llega a aprobar por todos aquellos, ¿verdad?, que sabemos que no son cristianos o que no viven de acuerdo a estos principios como lo vemos en la Biblia, entonces que no se dé esta opción como un amparo legal para la adopción por parte de parejas homosexuales. Y más adelante vamos a hablar un poco más de esto, ¿ok? Pasar a una tercera observación sobre lo que dice el nuevo anteproyecto del Código de la Familia, sobre la filiación adoptiva. Vamos a hablar un poco de la adopción, sabiendo que ya la historia de nuestra nación nos va a demostrar que los procesos de adopción en la nación cubana son bien complicados, son bien difíciles, tanto así que las estadísticas de adopción son bien bajas en cuanto a esto, ¿verdad? Conocemos de algunas personas que han estado en esos procesos, pero a lo largo del tiempo quizás han tenido que dejarlo, aunque otros han logrado. Sabemos que tienen muchos requisitos y no estamos en contra de los requisitos, solo que vamos a hablar un poco de los principios que naturalmente se nos hablan de la adopción. En primer lugar, esto está en el capítulo 3, asimismo de la filiación adoptiva, artículo 247, dice de esta manera: excepto por cónyuges o parejas de hecho afectivas, nadie puede ser adoptado por más de una persona. Incluso un punto 3 allí dice: si durante el proceso de adopción se produce el divorcio, la extinción de la pareja de hecho afectiva o el fallecimiento o la declaración judicial de presunción de muerte de uno de los solicitantes, se puede continuar el trámite iniciado y disponer la adopción en favor de ambos, siempre que sea en beneficio de la niña, niño o adolescente. En primer lugar, lo que está diciendo
este punto es que tanto el matrimonio como la unión de hecho afectiva no se puede adoptar, ¿verdad? Ellos pueden adoptar, pero no se puede adoptar por más de una persona. Es decir, un solo hombre puede adoptar, una sola mujer puede adoptar. Según este principio, los cónyuges pueden adoptar y la unión de hecho afectiva, las parejas de unión de hecho afectiva pueden adoptar. Así que estamos viendo la adopción, además de, como ya estaba previsto, entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Un matrimonio que puede adoptar, ahora se ha añadido de una sola persona y de un matrimonio o una unión, ¿verdad?, de dos hombres o de dos mujeres. Quiero hablar entonces de algunas críticas importantes aquí. Primero, no a la adopción homoparental por las siguientes razones. Aunque sé que esto puede ser juzgado, quizás alguien ya a esta altura está diciendo, pero eso que estás diciendo no es así, porque la historia... Déjenme primero hablar de algunos puntos importantes y después quizás voy a hacer algunas acotaciones. Lo primero, los padres son los primeros modelos de identidad. Las uniones homosexuales no son matrimonio, como habíamos ya especificado. No puede ser por derecho lo que no es por naturaleza. Pueden unirse, pero esa relación es pareja de hecho y nada más. Los psicólogos y los psiquiatras mantienen que la educación en los primeros años de la vida descansa sobre los procesos de imitación, ya que el niño calca la conducta de sus padres, la copia, la reproduce. Si los dos son del mismo sexo, eso va a dejar una impronta en su psicología muy fuerte. En las parejas homosexuales, el niño va a carecer del lado masculino y femenino, privándole de un ingrediente afectivo esencial, que se complementan el uno con el otro. El matrimonio debe ser entendido por la unión de un hombre y una mujer, lo cual es el fundamento de la familia y el espacio natural donde deben educarse los hijos. Decía una persona no cristiana hace algún tiempo en una entrevista que se le hacía a un personaje prominente incluso de la nación cubana, del CNC específico, decía, si la naturaleza ha dado al niño, un hombre y una mujer, algo de sabiduría hay en la naturaleza para que cuando el niño pierde esa mamá y ese papá, pues entonces se le devuelva esa mamá y ese papá. Bueno, no es simplemente que la naturaleza tiene algo de sabiduría, sino que Dios lo ha establecido así. Pero además, si usted no cree en Dios, aún así, los propios psicólogos, los propios psiquiatras, ¿verdad? La ciencia, a través de diferentes estudios, ha demostrado la necesidad de ese patrón del niño, sobre todo en esa primera etapa de formación de un hombre y de una mujer, ¿verdad? Según varios tratados internacionales sobre los derechos del niño, se plantea el interés superior del niño como premisa fundamental. Y este es uno de los argumentos más importantes cuando se habla de la adopción. ¿Por qué razón? Porque si nosotros hablamos de la adopción, quizás ya en este momento ya usted está pensando, sí, pero es que esa pareja de hombres o esa pareja de mujeres o ese hombre solo o esa mujer sola, ellos tienen ese sentimiento, ellos quieren formar una familia. Pero aquí no estamos hablando de los sentimientos o de los derechos de esa pareja o de esa persona, sino que estamos hablando que en todos los principios naturales y todos los tratados internacionales sobre los derechos del niño van a hablar que el interés superior del niño está por encima de todos los demás intereses y por encima de todos los demás derechos. Dígase, por ejemplo, el Convenio Internacional de la Haya lo dice de esta manera, o también quiero citarle la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual Cuba la ha aprobado, la ha adoptado, y esta convención, que es incluso desde 1989, dice de esta manera en el artículo 3. Su párrafo 1 dice, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Y cuando yo estoy hablando del interés superior del niño, estoy hablando que lo que el niño perdió por diferentes vías o diferentes formas fue un padre y una madre. Así que por medio de la adopción, yo no puedo poner los intereses de dos personas del mismo sexo o incluso de una sola persona cuando el niño lo que ha perdido ha sido un padre y una madre. Y eso es lo que por derecho y por naturaleza se le debiera devolver por medio de la adopción. Ahora, el artículo 18 de esa misma convención dice, incumbirá a los padres o en su caso a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Una vez más,
Los tratados internacionales, incluso este anteproyecto, lo dicen en otros acápites como el interés superior del niño, pero en este caso parece ser que se está obviando el interés superior del niño, el derecho natural del niño a que se le devuelva un papá y una mamá por medio de la adopción, a simplemente que hay dos personas que, aunque sean del mismo sexo, ¿verdad? O una persona incluso soltera, quiere ahora o tiene ese deseo y ese sentimiento de adoptar un niño. Recuerde, no estamos hablando que ese sentimiento sea malo, es su sentimiento. Lo que estamos hablando que es el derecho del niño el que debe primar acá, ¿verdad? Por lo que podemos decir con toda materia argumentativa que la adopción debe tener como principio básico respetar el interés superior del niño, siendo la finalidad en la adopción encontrar una familia para un niño y no un niño para una familia. ¿Por qué? Porque el niño no es un objeto. El niño no es algo que está para satisfacer las necesidades de alguien. Y en ese aspecto, incluso invertir esta jerarquía de estar buscando un niño para suplir la necesidad de una familia, eso puede ser incluso llamado explotación de la infancia. Quizás en este momento alguien dice, sí pastor, pero el problema está en que ¿cuántos niños no han crecido con una mamá o con un papá solamente, o han crecido con un abuelito, o han sido educados incluso hasta por dos personas del mismo sexo? Estamos hablando que esa no es la regla, esa es la excepción. Estamos hablando que incluso en la nación cubana las tasas de divorcio son sumamente altas. Las tasas de padres que abandonan a las esposas embarazadas o a las mujeres embarazadas, de niñas que en temprana edad quedan embarazadas incluso y ni conocen al papá de la criatura. Es cierto, pero esa no es la regla. La regla natural, biológica, que ha sido establecida a sí mismo por Dios, pero independientemente de que usted no crea en Dios, ha sido establecida así, de esa forma natural, es de un hombre y una mujer. Así que no podemos tomar las excepciones, aunque sean muchas, no podemos tomar las excepciones y convertirla a partir de ahora en una ley para que si una sola mujer quiere satisfacer su deseo, y estamos hablando, quiero explicarme muy claro en esto. Yo no estoy juzgando, no estoy diciendo de que una persona sola, ¿verdad? Sea malo que tenga ese sentimiento. Pero recuerden, aquí no estamos juzgando el sentimiento de la persona o el deseo de esas dos personas del mismo sexo. Aquí lo que estamos diciendo que es el derecho del niño, y el niño no puede opinar. El niño es una criatura, ¿verdad? Desde bien pequeño, que somos nosotros quienes debemos defender. Como los códigos internacionales hablan de los derechos del niño, también recuerden que somos nosotros los que debemos cuidar esos derechos, los que tenemos voz por aquellos que no tienen voz o que no la pueden desarrollar con sensatez, por la madurez necesaria. Así que desde este punto, no quiero que confunda que aunque sabemos que hay madres solteras o padres solteros o tíos o abuelos, ¿verdad?, que hayan criado o que estén criando a una criatura y le estén dando todos los principios. Déjeme decirle, yo vengo de una familia que mi mamá, cuando yo tenía 4 años, ella falleció en un accidente. Mi papá muy valientemente tomó mi tutela y yo pasaba algún tiempo con algunos tíos, con algunas tías. En los últimos años, desde mi adolescencia, con 10, 11, 12, 13, 14 años. Después fui a vivir con una tía, donde vivíamos ahí en una situación bien complicada, con una abuela enferma, con un tío encamado. Pero en todas esas circunstancias, yo recuerdo que me llevaban los fines de semana a unos primos que son mi familia, son mis padres también, que ellos me llevaban a la iglesia los fines de semana. Y yo, una de las cosas que más anhelaba era sentarme en esa mesa con ellos, viendo un padre, una madre, bueno, y los hijos también, que son mis hermanos, por así decirlo, porque les amo también. Y les puedo decir que a pesar de que yo no me quejo, que mi papá hizo lo mejor conmigo cuando pudo, ¿verdad?, que mis tías hicieron lo mejor conmigo como ellas pudieron, aún así yo les digo que una de las cosas que siempre anhelaba era haber visto a mi papá y a mi mamá sentados a la mesa conmigo. ¿Por qué razón? Porque es una condición natural que hay en nuestro interior, que necesitamos lo que Dios por naturaleza ha establecido de un padre y una madre. Por eso legislar, como dice esta postura de la filiación adoptiva, por parte de personas del mismo sexo, de una sola persona, no debería ser algo aprobado, porque no trae la necesidad básica o primaria de poner el interés superior del niño. Y en ese interés
no se discute. En ese interés está lo que él perdió. Y lo que perdió fue un padre y una madre. Incluso la Asociación Española de Pediatría, a través de su presidente, el doctor Alfonso Delgado, ha expresado la siguiente idea: la experiencia humana y clínica nos dice que lo mejor es un niño adoptado por una familia, con un padre y una madre con roles sentimentales complementarios, es decir, ofrecerle al niño un ambiente familiar positivo que contribuya a su pleno e integral desarrollo. La educación sentimental hay que hacerla de forma cuidadosa y se requiere para ella de los ingredientes principales, ¿verdad?, que aporta la figura del padre y la madre, cada uno con sus cargas y con sus roles afectivos e intelectuales. El modelo de ese niño se enriquece con la acción de los dos. Esto es lo que habla la comunidad científica de la necesidad. No estamos hablando de que un niño pudiera formarse o no con un padre o una madre o con un tío. Ya eso lo damos por sentado. Estamos hablando que si se va a legislar de ese niño que va a ser adoptado, pues no podemos tomar las excepciones, sino que hay que tomar el interés superior del niño. Y en el interés superior del niño alguien puede decir, sí, pero un niño puede ser amado, pero no estamos hablando de ese punto de vista, ¿ok? Sino que estamos hablando de la importancia que tiene que sea el interés superior del niño el que sea puesto, ¿verdad? Dice que el niño adoptado no tiene libertad de elección, ya que no puede disponer de su consentimiento. Se convierte así en un objeto de estudio, entra dentro de un ensayo psicológico con los evidentes riesgos que esto puede traer consigo. El niño es sometido a una prueba cuyas consecuencias desconocemos. Es como un laboratorio psicológico, a ver qué sucede con él cuando pasan los años y transita de la niñez a la pubertad y luego a la adolescencia. Este experimento se salta el derecho del niño, así que cuando hablamos de esto, el niño no tiene todavía capacidad de análisis y de síntesis, y sus primeras vivencias en el seno de esa pareja le van a marcar. Así que desde ese punto debemos entender que la formación de la personalidad de los primeros años es fundamental, por lo que, como la misma ciencia lo ha hablado, ¿verdad?, debemos entender que ese niño necesita que se le devuelva. Como el interés máximo es el bienestar del niño y el derecho del niño de ser adoptado, nosotros entendemos que no hay derecho para adoptar, sino que existe el derecho de aquel niño que va a ser adoptado. Así que desde ese punto de vista, nosotros hablamos que incluso un niño adoptado por una pareja homosexual puede encontrar con posibilidades grandes de conflicto con otros niños, de identificación, ¿verdad?, como los psicólogos han establecido, al no tener los dos patrones, ¿verdad?, del padre o la madre. Así que no estamos hablando de juzgar lo que ya ha ocurrido por diferentes consecuencias de la naturaleza. Estamos hablando de no legislar, no proponer una ley que ponga el interés del adoptante por encima del interés del niño. Así que cuando hablamos de esto, como dice este catedrático Enrique Rojas, es un experto de psiquiatría, él dice: las personas de condición homosexual merecen todo el respeto y tienen los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano. Cualquier tipo de discriminación o de trato negativo no debe darse. Él dice: pero su unión no es matrimonio. Jugar con las palabras es pervertir las realidades, y la posible adopción de niños puede llevar a jugar con la vida de ellos y a convertirla en conejillos de India, privándole de los conceptos fundamentales de la familia. Así que desde esta parte podemos decir que adopción por parte de parejas homoparentales no es aconsejable, porque viola el principio, ¿verdad?, de los códigos internacionales y también ese principio natural que es el derecho del niño, el interés superior del niño de devolverle por medio de la adopción lo que ese niño perdió. Fue un padre y una madre, ¿verdad? Y también no estamos de acuerdo con la adopción por parte de una sola persona por las siguientes razones. Una vez más, recuerde, yo no estoy juzgando de que haya alguien que haya crecido con una sola persona y que haya crecido y haya sido educado bien. Lo que estoy diciendo es que eso es una consecuencia trágica por diferentes decisiones que los adultos tomaron, o incluso que no estaban en sus manos, como el accidente o la muerte prematura, ¿verdad? Y esa criatura se puede quedar solo amparado por un tutor, sea la madre o el padre o un abuelito. Estoy hablando de no legislar aquellos niños que por diferentes temas tristes de la vida han perdido a sus padres, entonces sean adoptados incluso por una sola persona. ¿Por qué razón? Una vez más,
debemos tener en cuenta que no se está juzgando la capacidad de cuidado y amor que es capaz de dar una sola persona. Pues la realidad, como lo hemos dicho, lo ha demostrado. Muchos niños crecen solamente con la madre, con el padre, incluso con un abuelo, con una abuela, un tío, una tía, pero recordemos que esto no es el ideal natural. Es decir, el niño creciendo con el padre y la madre. Aquí no se está poniendo en tela de juicio la capacidad del adulto, sino que como las leyes lo estipulan, debe ser el derecho y el interés superior del niño el que debe ser respetado. Y ese derecho, ley natural, reclama devolverle al niño lo que perdió, un padre y una madre. ¿Cuál es nuestra propuesta entonces para ese artículo? La adopción debe tener como principio rector el derecho del adoptado por encima de todo, devolviendo al niño mediante la adopción lo que perdió, un padre y una madre. Un hombre, una mujer, dos hombres, dos mujeres, no es lo que el niño perdió. Una madre y un padre sí. Por tanto, se deben eliminar estos artículos que no responden al derecho del niño de ser adoptado por un hombre y una mujer. Así que vamos a hablar entonces de la cuarta idea que queremos compartir sobre este anteproyecto, que en nuestra humilde opinión creemos que no está respondiendo con principios generales, con leyes generales y derechos incluso de la mayoría. Así que en este punto quiero hablar lo que dice el nuevo anteproyecto del Código de las Familias sobre la filiación asistida y la gestación solidaria. Esto quizás puede sonar un poco más novedoso, pero es en nuestra opinión muy peligroso. ¿Por qué razón? Voy a leer el artículo 268. Dice de esta manera: principios que rigen la determinación de la filiación asistida. Para la determinación de la filiación asistida se toma en cuenta, con especial énfasis, la voluntad para procrear, expresada a través del consentimiento que cumpla con los requisitos que en el presente código se establecen. La protección a la intimidad de las personas involucradas, el anonimato exigido por la persona dadora de gametos. Esto nos llamó mucho la atención porque ahora vemos a la persona como un donante, ¿verdad? La persona dadora de gametos, el interés superior de la hija o el hijo que nazca como resultado del uso de la técnica, el derecho a formar una familia, el respeto a la realidad familiar de cada persona y la igualdad y no discriminación. Después, ese es el artículo 268. El 269 habla del consentimiento, ¿verdad? De la filiación de personas nacidas por técnicas de reproducción asistida. Esto resulta de la voluntad de procrear de quienes estén involucrados en el proceso, llamadas comitentes, ¿verdad? Manifestada a través del consentimiento, con independencia de quien haya aportado los gametos. Es decir, en primer lugar, la crítica que queremos hacerle a esto es: la vida es sagrada y su proceso de formación también lo es. La reproducción asistida pudiera ser aceptada bajo los términos del matrimonio entre un hombre y una mujer, donde serían los espermatozoides del esposo, ¿verdad?, los puestos en la vagina, el cérvix, el útero o en las trompas de falopio de la esposa. Solo en este caso entendemos que la técnica aplicada o inseminación artificial está en función de ayudar al matrimonio en la procreación. Cuando hablamos de los principios de bioética, de los principios de la vida, nosotros nos vamos a dar cuenta que, hablando de la inseminación artificial, aunque esto es puesto en tela de juicio, incluso en la comunidad científica hoy, por ejemplo, hablando de la fertilización in vitro, cuando se habla de que se toma, ¿verdad?, el espermatozoide, el óvulo y se fusiona, todo esto fuera del útero de la mujer y después entonces se es puesto ahí. Algunos incluso han hablado de cómo en esa unión, esa fecundación que se hace, cómo se desechan otros gametos y que de una forma u otra se están desechando vidas. Así que no estamos hablando de ese punto, estamos hablando de la inseminación artificial, de tomar el espermatozoide de ese esposo y ponerlo por vía de la técnica en la vagina, el cervix o el útero, como estábamos diciendo, en las trompas de la esposa. Y eso creemos que la reproducción asistida, y esta es la propuesta, puede ser un elemento de ayuda, pero solo entre el esposo y la esposa. Ahora, déjame hablarle rápidamente de uno de los puntos que a mi consideración es de los más peligrosos que se quiere aceptar en esta propuesta, y es la gestación solidaria. Usted ha escuchado el término la gestación solidaria. Voy a hablar de primero lo que dice el punto y después voy a hacer algunas críticas. Este es el artículo 279. Dice así: la gestación solidaria se autoriza judicialmente cuando en la misma intervengan personas unidas por vínculos familiares
en beneficio de mujeres con alguna patología médica que les impida la gestación, o de personas que presentan esterilidad, o, y dice así, de hombres solos o parejas de hombres, siempre que no se ponga en peligro la salud de las personas, la salud de las personas involucradas en el proceso médico, estableciendo la prohibición de cualquier tipo de remuneración o dádiva, quedando a salvo la compensación de los gastos que se generen por el embarazo y el parto. Y dice el punto 2 de este artículo 279, solo en casos excepcionales puede autorizarse judicialmente que la gestación solidaria se realice por personas no unidas por vínculos familiares, siempre que sean afectivamente cercanas. Nosotros aquí estamos escuchando el término gestación solidaria. En otros países se conoce como la gestación subrogada o la gestación altruista. Primero, el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño afirma que los niños y todas las niñas, ¿verdad? Todos los niños y todas las niñas tienen el derecho a su madre y a su padre. La maternidad subrogada o gestación solidaria viola ese derecho fundamental. De hecho, dice el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, punto 1, el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. ¿Qué es lo que nos está mostrando este punto de la Convención de los Derechos del Niño? Que el niño cuando nace tiene derecho al nombre, a la nacionalidad y, en la medida de lo posible, por supuesto, si ha sido abandonado, si los padres han fallecido, ¿verdad? En la medida de lo posible tiene el derecho, ¿verdad?, a conocer a sus padres y a ser incluso cuidado por ellos. Esto, en nuestra opinión, está violando la gestación solidaria, está violando ese principio. Los hijos no son productos que se donan, no son objetos que se adquieren como una acción solidaria de otras personas. Y déjame hacer una aclaración rápido en esto de acción solidaria de otras personas. Para aquellos que quizás escuchan esto por primera vez o no están muy involucrados con el tema, gestación solidaria es lo que en otros países también se conoce como un vientre que se presta o un vientre de alquiler. Por ejemplo, una pareja o una persona incluso, o una pareja ya sea heterosexual o de personas del mismo sexo, no pueden tener niños o han decidido no tener niños. Todas las leyes cambian en los países donde se ha aceptado. Y lo que nosotros vemos es que esa pareja tiene que ir a alguno de estos países donde se lleva a cabo la gestación subrogada o gestación altruista. La diferencia es que es pagada o no. En nuestra opinión, las dos son pagadas por la sencilla razón que una es pagada directamente como la subrogada y otra es lo que se pagan en los gastos, es decir, los 9 meses de embarazo, el tiempo que no está trabajando, los gastos del hospital, todas esas cosas. Al final se está pagando por un niño. Quizás usted no lo quiere ver de esa manera. Lo que me llama la atención es que, para explicar el término, es una pareja busca un vientre de otra persona. Lo que está proponiendo el anteproyecto del Código de las Familias, como se ha establecido, está proponiendo es que no será remunerada, solo que se va a pagar el tiempo que los gastos que generen el embarazo y el parto, es lo que dice ahí. Nosotros sabemos que en muchos países eso simplemente es un farol, es decir, eso simplemente está el nombre, porque como vemos cada vez, y eso es una estadística real en nuestra nación, que las mujeres paren menos o abortan más. Y en ese sentido, nosotros vamos a estar analizando que cuando estas personas que se buscan en otros países, se busca ese vientre, ya sea por esa fertilización in vitro o esa inseminación, ya sea con los espermatozoides de uno de los hombres de ese matrimonio, que se ponen en uno de los óvulos de la gestante. Fíjense, ya no se va a llamar de la madre, sino que ahora se llama la gestante. Ya no es la madre o el padre, sino que ahora son los padres de intención o los padres comitentes, como dice esta propuesta. Nosotros entendemos, hermanos, que la vida es sagrada. Y cuando se habla de la vida, una madre o una mujer no es una incubadora. Usted no hay nada con lo que le pueda pagar ese sentimiento de ser madre. Incluso que la madre física, natural y biológica entregue a la criatura que llevó en su vientre por 9 meses a otra persona unida por vínculos familiares o no. Esto es un acto inconcebible que atenta contra la relación natural, espiritual, sentimental y biológica entre madre e hijo.
poniendo los intereses de los adultos por encima de los del niño. Esto no es una gestación solidaria, es una manipulación del lenguaje que destruye el verdadero vínculo entre la madre y el hijo. Está demostrado científicamente que cuando una mujer se embaraza hay cambios hormonales que ocurren, ¿verdad? Hay niveles de hormonas llamadas feromonas que se aumenta, que le dan a la mujer embarazada una sensación de bienestar y de amor por su hijo de manera muy especial. Esto está comprobado por la comunidad científica, ¿verdad? De esos lazos que hay biológicos, naturales, ¿verdad? Entre la madre y la criatura que se está formando. Por eso dice que uno de los especialistas, hay un médico muy conocido, incluso se llama Miguel Núñez, él es pastor también, pero también hay otros que no son cristianos y afirman esto, pues esto es una verdad científica. Hablan de cómo esas feromonas, ¿verdad? Producen ese sentimiento de amor, de relación estrecha de la madre con el niño. Incluso dice que antes de ver al niño, ¿verdad? Ya está ese bienestar, esa sensación de amor por la criatura. Esto no ocurre cuando alquilas un vientre o cuando recurres a la gestación solidaria o gestación subrogada. De hecho, en este tipo de gestación debe existir un contrato legal de ambas partes. En muchos de estos países, y también debería ser aprobado aquí, es que aunque la ley lo diga o la propuesta diga que es esa madre gestante, no, es esa madre. Tiene que, en el contrato o de una forma legal, tiene que renunciar a su derecho de maternidad. Incluso los países que hoy han aceptado esto, lo declaran de esta manera, que en el contrato la madre tiene que renunciar a ese derecho. ¿Por qué razón? Porque incluso, aunque se quiere establecer una ley para ir contra algo que es la ley natural, hay que recurrir a la ley natural donde tiene que esa mujer decir, mira, aunque nosotros te decimos que tú solo vas a prestar este vientre de una forma solidaria o una forma remunerada, tú tienes que renunciar a tu derecho de maternidad. Porque se reconoce, hermano, que ese óvulo, ¿verdad?, está fecundado con ese espermatozoide, ese gameto es puesto en el vientre de la mujer, es decir, para que la mujer lo pueda gestar. Nosotros nos vamos a dar cuenta, hermano, y amigos que nos están viendo, que esto es un proceso maravilloso, lo que es la gestación, y no es algo que se paga con ningún dinero. Incluso alguien dice, no, pero no se va a pagar. Sí, aún así se está pagando, aún así se va a dar una remuneración por gastos, aunque sea mínimo, del hospital y todas estas cosas. Así que nosotros podemos decir que este tipo de gestación va contra los derechos naturales. Por eso es que es antinatural, es antiderecho, pues la maternidad es un privilegio, es un regalo. Para nosotros es una maravilla, es una bendición de Dios, no un contrato. Creemos que se socava la dignidad de la mujer, ya que su cuerpo se convierte en un objeto. Escúcheme, mujer que está viendo esto. Es muy probable que uno diga, sí, pero es que es esa otra pareja que quiere tener ahora un niño y no puede, entonces que alguien le preste el vientre. Mujer, tú no eres discúlpenme la frase, tú no eres una incubadora, tú no eres alguien que, prestas tu vientre para que alguien ponga a su niño o te pongan un niño para que se lo paras a otra persona. No, eso es una bendición que Dios te ha dado. Y si aún no crees en Dios, eso es una bendición, aún así, que Dios ha establecido para la mujer. Por eso creemos que es la dignidad de la mujer la que se socava, porque se ve la mujer, no solo la criatura como un objeto que se va a poner aquí para después devolverlo, sino que se ve la mujer como un objeto, como simplemente una gestora, una gestante en ese aspecto. Por eso se puede incluso llegar a mercantilizar el deseo de ser padre. Sabemos que a veces en nuestra nación las personas, a pesar de que las leyes dicen una cosa, pueden establecer negocios por detrás de eso. Aunque digan que sea solidaria, nosotros sabemos que eso puede dar paso a volver algo mercantil, la gestación, hermano. En caso contractual y con un hijo con problemas, se le podría incluso obligar a la mujer que ofrece el útero a desprenderse del hijo, como si ser madre fuese una cuestión banal. No se puede garantizar el derecho de la madre gestante a no sufrir las consecuencias psicológicas de un posible aborto, los problemas anímicos en la madre después de 9 meses de gestación y tener que desprenderse del niño,
El niño se convierte en sí en un objeto que se mercantiliza con él, tiene un precio, aunque pudiera ser solidaria, se tiene que asumir los gastos que se generen por el embarazo y el parto. Déjeme decirle algunos ejemplos, por citar algunos. España, que está aprobado la unión de parejas del mismo sexo, que está aprobado incluso adopción por parejas del mismo sexo. La gestación subrogada no está aprobado porque ellos consideran, a pesar de aprobar esta, que nosotros entendemos que violan muchos principios también naturales establecidos para la familia, derechos naturales que hay entre la unión de un hombre y una mujer, aún así ellos están en contra en España con la gestación subrogada porque creen que se está socavando. Número uno, el derecho de la mujer. Número dos, la criatura, el niño, que no es un objeto que se va a poner de aquí para acá y te lo van a prestar, y que ahora hay padres comitentes o padres de intención, y hay una madre que no es una madre, que en realidad es una persona que está prestando el vientre. Y número tres, también habla de que eso ocurre como un negocio. En este aspecto, más que todo esto, nosotros hablamos de esa dignidad que mantiene una mujer cuando tiene una criatura, cuando da a luz. Y eso por ningún contrato del mundo, ni aunque tenga el nombre de solidario, ni aunque tenga el nombre de que es beneficio para otra familia, ni aunque tenga el nombre de ningún nombre, puede ninguna ley aprobar esta idea que va contra la dignidad de la criatura, la dignidad de la mujer y la dignidad incluso del proceso de la gestación natural y la vida como un regalo. Así que en este aspecto podemos decir que con ese acto se enfatiza el interés de las personas por encima del interés superior del niño, ya que este es separado de su madre biológica e incluso puede ser dado a una sola persona o a parejas del mismo sexo, cosa que viola el principio de dar al niño por naturaleza, ¿verdad? Lo que le es inherente, un padre y una madre. Así que hay muchas estadísticas que se pudiera estar hablando. Usted puede buscar un poco más de la gestación subrogada y nosotros nos oponemos completamente a esto. ¿Cuál es nuestra propuesta? Eliminar la gestación solidaria. Y en último lugar, quiero de una forma breve hablar lo que dice el nuevo anteproyecto del Código de las Familias sobre la responsabilidad parental. Ahora se ha cambiado el término, como estaba la patria potestad, y se pone la responsabilidad parental. Bueno, de hecho está en el artículo 284, cuando lo menciona de ese punto, la responsabilidad parental, el artículo 295, donde habla de que las niñas y niños adolescentes tienen el derecho a recibir orientación y educación de las personas adultas, responsables de su crianza, sin que en modo alguno se autoriza a estos el uso del castigo corporal en cualquiera de sus formas. Aquellos que pueden decir, a mí me crió una generación que con una chancleta en la mano y con un cinto en la otra me enseñó lo que era obedecer a los mayores, respetar a los padres, respetar al profesor, tomar principios de ética social y natural. Eso me lo enseñó y no me mató una chancleta nunca. Bueno, ya ahora en esta constitución, en esta propuesta de anteproyecto se está diciendo que no se puede autorizar el uso del castigo corporal en cualquiera de sus formas. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con el trato humillante, como incluso lo dice más adelante ese punto, en cuanto a un niño, el golpearle de una manera abusiva. Por supuesto que no, pero cada padre sabe que es nuestra responsabilidad delante de Dios y la sociedad, educar correctamente a nuestros hijos. Incluso hay un principio que dice, instruye al niño desde pequeño en su camino, ¿verdad? Y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y nos habla de cómo instruir al niño correctamente. Cuando vamos al libro de Proverbios, vamos a ver que se nos menciona toda la instrucción que debe darle el padre al hijo. Incluso en algún punto se nos habla de cómo instruir al niño con esa vara de corrección, que no es matar al niño con un palo, pero sí llevarlo con esa vara de rectitud, aunque en ocasiones pudiera eso implicar una nalgada o algo así. Nosotros respetamos cómo cada padre educa a su hijo, pero lo que está claro es que cuando se habla aquí incluso de eliminar el término de patria potestad por responsabilidad parental, lo que está pasando es que al establecer ya otros códigos de familia, es decir, unión entre dos hombres o dos mujeres, unión de hecho afectiva entre dos hombres, dos mujeres, claro que el patria potestad no cumple ni con el término ni cumple con el principio histórico de esa patria potestad, es decir, el poder del padre, el poder paternal, el poder maternal también ha implicado aquí. Ahora,
¿Qué es lo que dice el actual Código de las Familias de la República de Cuba, Ley 289 de 1975? Cuando se habla de la patria potestad, artículo 82, 83, 84, 85, lo mantiene de una forma que para nuestro entender es la que debería quedarse, la correcta. ¿Cuál es nuestra crítica principal a esto de responsabilidad parental? El uso del término es el resultado de intentar cambiar el verdadero concepto de la patria potestad. Derecho innato e inalienable para el padre y la madre. ¿Cuál es nuestra propuesta sobre ese punto? Mantener el concepto y término de patria potestad del actual Código de la Familia de la República de Cuba, ley número 289 del Código de las Familias. Así que hasta aquí hemos hablado de estos 5 elementos generales de nuestra crítica al actual anteproyecto del Código de las Familias, versión 22 del 1 de agosto de 2021. Hemos hablado sobre el matrimonio, sobre la unión de hecho afectiva, hemos hablado sobre la filiación asistida, gestación solidaria, ¿verdad? Hemos hablado también sobre el término de patria potestad. Es probable que hayan otros puntos que pudiéramos debatir en otra ocasión, pero en nuestra humilde opinión estos son los más importantes que pueden atentar o que atentan contra la familia como un principio natural de toda la sociedad. Yo le pido a Dios que esto haya sido útil para usted, que usted pueda analizarlo, usted pueda criticarlo, argumentarlo, contraargumentarlo, pero sobre todo quiero dejarte con un mensaje. La familia es una bendición, no porque el hombre la haya instituido, no porque el hombre la haya legislado, sino que es una bendición porque es un diseño que viene de Dios. La unión de un hombre y una mujer. Sabemos que vivimos en bajo los efectos del pecado, una naturaleza caída, corrompida. Y aún así, si usted que nos está mirando no es cristiano, yo le invito a que pueda abrir su corazón a aquel que cambia los corazones, aquel que toma nuestro pecado y nos hace nuevas criaturas, aquel que da salvación. Si usted es cristiano, pues entonces le animo a que continúe buscando del Señor. Y usted, como padre, le animo a que sea responsable en el cuidado de su hijo, como madre es responsable en el cuidado de su hijo. Como esposo, cuidemos nuestro matrimonio, como esposa, cuiden, ¿verdad?, su hogar, pero sobre todas las cosas también, como criaturas, como ciudadanos cubanos, busquemos lo mejor para nuestras vidas y ese es Dios. Y lo mejor para nuestra sociedad es Jesucristo. No aprobar leyes que vayan contra la naturaleza, que vayan contra los principios naturales, que Dios mismo es el que lo ha puesto ahí, un hombre, una mujer. Así que, sin más, deseamos que la paz del Señor sea en su vida y que la salvación de Jesucristo toque hoy a tu casa. Que Dios les bendiga y muchas gracias por esta oportunidad.